Continuamos con el estudio de la Carta de Santiago y ya estamos casi terminando esta serie. Lo que nos toca ver hoy es la pregunta número 11. Recordemos que hemos visto toda esta carta bajo el formato de un autoexamen de madurez espiritual. Y la idea es que a lo largo de todas estas preguntas, y hoy nos toca la número 11, hayamos todos tenido la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos cómo va nuestro propio proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Y esta pregunta número 11 dice, ¿he aprendido a ser paciente con los demás como Dios es paciente conmigo? Y es una pregunta personal. No se pretende aquí que la respuesta sea pública. Cada quien debe responderse a sí mismo. ¿He aprendido a ser realmente paciente con otros? De la misma manera que Dios todos los días y a toda hora es paciente conmigo, ¿sí o no? Y parte de lo que vamos a ver hoy dice, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vamos a ver qué significa eso, hasta la venida del Señor. Nuestra paciencia florecerá al entender nosotros cómo Dios la aplica a diario en nosotros y lo hace sin reproche y sin merecerla. Dios la aplica con nosotros. Todo eso lo vamos a estar viendo en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 12. Y dice así, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sean el sí de ustedes, sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Este tema pareciera como que regresa a los puntos iniciales de esta carta, donde Santiago a un inicio toca el tema de la paciencia como parte de la metodología de Dios para llevarnos a madurez espiritual. Pero antes de empezar a estudiar más a fondo este texto, quisiera que oráramos. Señor, gracias porque tú permitiste que se escribiera esta carta. Gracias porque el tema central de la carta es la forma en que los creyentes deberíamos ir creciendo en madurez espiritual y cómo la paciencia es un elemento tan importante de este proceso. Gracias porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra con libertad y ayúdanos también a interpretarla con rectitud, Señor, temerosos de hacerlo de la manera en que tú quieres que lo hagamos, para captar el mensaje que tú querías que nosotros recibiéramos de parte de Santiago, inspirado por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Empecemos. En este pasaje Santiago retoma el tema inicial de su carta, la paciencia. Y la paciencia es esa virtud tan difícil de aprender y de practicar. En teoría podemos hablar mucho de la paciencia, pero en la práctica es difícil de implementar. No se puede vivir la paciencia sin que tengamos situaciones difíciles. De lo contrario es pura teoría, pura teología nada más. Pero bajo situaciones difíciles ya tenemos la oportunidad de practicarla. La paciencia no es una virtud natural en el ser humano. No nos nace ser pacientes, sino es una obra que Dios hace en nosotros. Es una virtud aprendida e imposible sin el Espíritu Santo. La paciencia
no tiene fecha de vencimiento, es de por vida. Una vez conocemos al Señor, una vez entendemos su voluntad y entendemos su misericordia, nos toca a nosotros aplicar esa misma paciencia de la que hemos sido objetos por el resto de nuestra vida. La paciencia tiene que ver tanto con circunstancias, paciencia con las circunstancias que nos rodean y los retos de la vida, pero más importante, la paciencia más difícil es la paciencia con personas. Dios mismo, estamos todos seguros y aunque los demás tengan una opinión de nosotros como personas virtuosas, perfectas, nosotros en el íntimo de nuestro corazón sabemos que eso no es cierto. Cometemos muchos errores, tenemos muchas debilidades y si no fuera por la misericordia de Dios, ya no estaríamos acá. Solo imaginemos la cantidad de veces que le pedimos al Señor perdón por las mismas cosas. Son muchísimas veces que pedimos perdón. La paciencia necesita ser alimentada, cuidada y ejercitada. Debo tener paciencia tal como Dios la tiene conmigo. Esa es una realidad que mientras nosotros no la hagamos nuestra ni la comprendamos, nos va a ser muy difícil perdonar a otros. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Por tanto, o por lo tanto, ahí tenemos que ver que estas palabras conectan esto que vamos a ver con lo que se ha estado viendo. ¿Y cuál es el tema de contexto que ha tocado Santiago recientemente? El abuso de poder, el abuso de autoridad, el abuso por parte de muchos ricos que a la vez son salvos. Ricos que por ser salvos nosotros no esperaríamos de ellos ese tipo de actitud, ese tipo de abuso. Sin embargo, el abuso por parte de ellos reta nuestra paciencia. Y este es el marco de esta petición a ser pacientes, bajo condición de abuso. Es paciencia con personas, sí con circunstancias, pero principalmente con personas. Sean pacientes. ¿Y cuánto tiempo nos pide acá que seamos pacientes? Primero recordemos que es paciencia con el que nos causa daño. Y nos está causando daño con premeditación porque sabe lo que está haciendo, no ignora lo que está haciendo. Y bajo esas condiciones se convierte en una petición difícil de parte del Señor, inspirando a Santiago para que escribiera esto. La paciencia debería ser nuestro sello distintivo toda la vida. Y aquí dice, hasta la venida del Señor. Y podemos pensar en términos muy futuristas. Bueno, el Señor saber ni cuándo va a venir y probablemente eso sea dentro de un siglo, 2 siglos. No. Cuando habla aquí hasta la venida del Señor, es mientras nosotros tenemos la oportunidad de ejercitar la paciencia. ¿Y cuándo es que tenemos oportunidad de ejercitar la paciencia? Cuando estamos bajo reto, bajo dificultad. ¿Y cuándo es eso? Mientras estemos vivos. Una vez partimos de este mundo porque la muerte nos llega, la muerte física, ya no necesitamos aplicar paciencia. Todo eso ya pasó. Ya es otra instancia. Recordemos que la paciencia dentro de la fórmula didáctica del Señor, dentro de la metodología del Señor, la paciencia es la que provee el tiempo que se necesita para que las pruebas nos hagan madurar. La fórmula que vimos a un inicio de esta carta para crecer es prueba más paciencia igual crecimiento espiritual. Eso es lo que se espera de nosotros. El versículo 7, continuando, dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. La agricultura es un ejemplo práctico de paciencia. El proceso agrícola natural requiere mucha paciencia.
para que venga el fruto de la tierra. Paciencia en ese proceso natural, paciencia esperando que llegue el periodo de lluvias. ¿Por qué? Porque depende de eso para regar y para que la tierra se ponga más fácil de ser labrada. Confianza en Dios, esperando que luego que vinieron esas primeras lluvias, cesen esas primeras lluvias para que nos permita sembrar. Paciencia para esperar la germinación y brote de esas semillitas que sembramos. Y ahí la germinación, como hemos visto ya en otras ocasiones, en otras aplicaciones, la tasa de germinación es baja. Entonces, esperanza de que la mayoría de las semillas que sembremos germinen. Confianza en Dios de que las lluvias, después de que ya germinó la planta y está un poco robusta como para seguir creciendo, las lluvias reinicien y luego que reinicien duren suficiente tiempo como para que la planta pueda crecer. Paciencia para ver cómo las plantas van creciendo, van madurando, sus tallos van engrosando. Viene luego ya el proceso de madurez para que venga la flora y después el fruto. Finalmente, confianza en Dios de que las lluvias cesen para que esté lista para la cosecha. Todo eso en un proceso agrícola natural requiere de mucha paciencia. Y eso es algo que no ignoraban los lectores de esta carta, o sea, los destinatarios a quienes Santiago les escribe. Eran judíos y eran de la región de Palestina. Y vamos a ver que hay una gran diferencia en la forma de la agricultura de Palestina. Por ejemplo, la agricultura en Egipto contaban con el río Nilo. El río Nilo inundaba anualmente gracias a las lluvias que se daban cerca del lago Victoria y que alimentaban este río y finalmente desbordaba en el mar Mediterráneo, inundaban vastas extensiones de tierra, fertilizándolas, nutriéndolas, humedeciéndolas. Entonces los egipcios, pues ellos confiaban en que el Nilo creciera. Sin embargo, en la región de Palestina necesitaban lluvias. Era un territorio caliente. Para poder sembrar y cosechar algo necesitaban ahí lluvias. Y estamos hablando del Israel de ese entonces. El Israel de ahora tiene muchísima tecnología en el área agrícola. Justo después de toda la temporada de las fiestas judías y recién iniciado el año nuevo civil, empezaban lluvias fuertes. Esas lluvias se les llamaban lluvias tempranas y marcaban el inicio del año agrícola. La tierra con estas primeras lluvias se esponjaba, se humedecía, se volvía fácil. La tierra muy dura se volvía fácil de labrar, fácil de sembrar. Y más o menos en marzo, ya del siguiente periodo, en marzo, caían las últimas lluvias, justo antes de la cosecha. ¿De la cosecha de qué? En tiempos de Jesús era la cosecha de cebada, que era el primero de los cereales que estaba a punto para ser cosechado. Y eran seguidos, esta temporada lluviosa era seguida de 7 meses secos. Y era justamente en este periodo seco en que sucedían la mayoría de las fiestas judías. Pero veámoslo, es interesante verlo un poquito más en detalle. Yo sé que es un detalle, estamos ahondando en algo que no es el tema central, pero si no entendemos el contexto de la importancia de la paciencia en el calendario agrícola judío, no vamos a poder entender por qué Santiago está hablando de esa paciencia del agricultor. Tenemos 7 meses, los primeros 7 meses del año ceremonial que empezaba con el mes de Nisan. Durante esos 7 meses eran todas las fiestas que Dios había mandado. Era una temporada seca y era una temporada donde se recolectaba todo lo que durante la época lluviosa había crecido, había madurado y estaba ya de punto. Y la primera de esas cosechas era la cebada, 7 meses. Después de eso venía un periodo
de 5 o de 6 meses. Y decimos 5 o 6 meses porque la característica del calendario judío era que era un calendario lunar. Y eso nos lleva a un año de 354 días. Y nosotros vemos, nuestro año tiene en promedio 365 días. Hay un desfase de 11 días. Eso significa también que cada 2 o 3 años se acumulaba tanto desfase como para hacer necesario agregar un mes más. El calendario judío era un calendario lunar, pero todas las fiestas estaban basadas en los períodos de cosecha. El año no podía arrancar, Nisan no podía arrancar, porque a la mitad de Nisan venía la Pascua si la cebada no estaba de punto, como para que a mediados del mes de Nisan se pudiera recoger las primicias, porque era de las primeras fiestas que se celebraban en calendario sagrado. Entonces es una conexión entre un calendario lunar y el ciclo solar, el ciclo de las estaciones del año. Todo esto es contexto, pero es interesante y es importante. Por ejemplo, las 7 fiestas que se celebraban eran en estos 7 meses. Y todo coincide, 7 meses, 7 fiestas. La primera de las fiestas con que arrancaba todo era la Pascua. La Pascua, el 14 de Nisan, a mitad del primer mes ceremonial. Y después de esto, inmediatamente después de la Pascua, empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y 2 días después de la Pascua, si la Pascua sucede en la final del día viernes, entonces la fiesta de las primicias sucedía el día domingo. ¿Qué era lo que tenían que traer los judíos, los israelitas, durante esa fiesta de las primicias? El primer fruto de las cosechas. ¿Y cuál era? Cebada. El más humilde de los cereales era el primero en estar listo para cosecha. Así empiezan, y aquí tenemos ya 3 de las 7 fiestas. 50 días después de la Pascua venía Pentecostés, también una fecha relacionada con la agricultura. Todo requería paciencia. Pentecostés era una fiesta alegre, donde todos con gozo celebraban lo bueno y dichoso que había sido la temporada de la siega del trigo. Este trigo ya es un grano más fino, más que la cebada, menos rústico que la cebada. Y eso terminaba más o menos 50 días después de arrancada la Pascua. Por eso se llama Pente, de 50, Pentecostés. Tenemos, ya van 4 fiestas. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Eso marca el inicio del año civil, que es al inicio del 7º mes. Después de eso viene el día de expiación. Es el Yom Kippur, es un día muy especial. Es el día en que todo Israel, por mandato de Dios, hacía ayuno. Y miren, de parte de Dios, ordenado por Dios, solamente había un día de ayuno al año. La costumbre de ayunar semanalmente 2 días de la semana o 3 días de la semana ya fue una creación de la interpretación de los fariseos. Ellos tenían la costumbre de hacerlo así, pero no era un mandato de Dios. Dios no esperaba que su pueblo estuviera ayunando constantemente. Lo hacían el día de expiación. ¿Por qué? Para solidarizarse con el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo a exponer su vida a muerte si él no iba totalmente limpio. Y todo el pueblo se purificaba también para ese día, para que Dios tuviera misericordia y no muriera el sumo sacerdote al momento de entrar y vertir sangre sobre el arca, sobre el propiciatorio del arca. Esa es la 6ª fiesta. Y finalmente existía una última fiesta ya cerca del final del calendario ceremonial judío, la fiesta de los tabernáculos. Duraba también 7 días,
Al terminar la fiesta, ya estábamos cerca de terminar el séptimo mes, y al terminar el séptimo mes, arrancaba la lluvia temprana. La lluvia temprana que definía que la tierra estaba lista para sembrar. El pueblo ya había cosechado todo lo que necesitaba cosechar, eran pocos los frutos que aún se podían recoger ya en estos meses de lluvia, pero empezaba la labor agrícola. Todos se enfocaban en trabajar la tierra, y de todos modos la logística de tener ceremonias bajo la lluvia era muy complicada. Por eso en su sabiduría Dios determinó que todas las ceremonias judías sucedieran en la temporada seca. Al término de este periodo de 5 o de 6 meses, depende si se había agregado al año un mes más por el desfase lunar solar, venía la lluvia tardía. Esa lluvia es importante para terminar de fortalecer a las plantas previo a que el fruto esté maduro y listo para cosecha. Al momento de cosecha, sí se espera que cesen las lluvias, que no haya lluvia al momento de cosechar. Entonces, ese año agrícola requería paciencia. ¿Cuáles eran los tipos de fruto que se cosechaban en la región de Palestina? Ya vimos cebada, el primero de los cereales, trigo, el último de los cereales, aceitunas, higos, uvas, almendras, dátiles, y todas esas cosechas iban progresivamente avanzando a lo largo de los 7 meses secos. Ahí era el periodo donde se recolectaba la mayoría de esos frutos. ¿Qué requería de parte de la gente de campo, del agricultor? Paciencia, paciencia, mucha paciencia. Sean también ustedes pacientes, está diciendo Santiago. ¿Por qué tanto les cuesta tener paciencia ustedes unos con otros si saben cuál es el concepto de ser paciente? Al igual que los agricultores de Israel son pacientes, deberían ser ustedes pacientes en cada situación de su vida. Ellos esperan y confían en el Señor y saben que el Señor los va a ayudar. Esa confianza es la que tienen. Y el Señor no solo los ayuda, también les provee todo lo necesario. Sean pacientes. Saben bastante de agricultura. Aprendan de eso. ¿Qué es lo que les enseña? Paciencia y esperar. Ánimo. Y aquí le está hablando a personas que están sufriendo. Y uno podría pensar, ¿cómo a Santiago se le ocurre a alguien que está sufriendo tanto hablarle de paciencia, paciencia? ¿No debería enfocarse mejor en los ricos? Sí, ya lo hizo. Fue el tema anterior. Se enfocó en llamarle la atención a los ricos creyentes que estaban abusando de su condición de poder. Ya les habló claramente. Ahorita está regresando a ver a los agraviados por estos ricos, los que están sufriendo porque no les llega su sueldo a tiempo, les retienen su sueldo. Ya hicieron el trabajo y no les pagan. Ya trabajaron la tierra de otro y no les pagan. Todo eso ya lo vimos. Entonces está hablando de que a pesar de que uno podría tener sobradas razones y justificación para querer buscar justicia por mano propia, Dios, inspirando a Santiago, le dice, no, no debe ser así. No debe ser así. Y está hablándole Santiago a creyentes. No solo son judíos de nacimiento, ahora ya son salvos por la sangre de Cristo. Y entonces Santiago sabe que estos salvos, como él y como todos los demás, contamos con ayuda. No estamos solos. El Espíritu de Dios Todopoderoso, Dios Trino, mora en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios el Padre, el Espíritu Santo, vive permanentemente en nuestro corazón. No estamos solos. Podemos aguantar, podemos resistir, podemos tener paciencia. Y por eso dice, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Llenen sus corazones de esperanza, de esa esperanza segura
de esa esperanza que no falla. No se desanimen, ni se sientan abandonados, ni solos, porque no lo están. Muestren que tienen firmeza de corazón para aguantar, para resistir. Y la venida del Señor está cerca. Nuestra esperanza bienaventurada está en el Señor. El sufrimiento y la prueba en este mundo no son eternos. Van a terminar. Él vendrá otra vez y entonces la justicia, la verdadera justicia, la que no falla, la eterna justicia de Dios, reinará. Primera Tesalonicenses 4:17 dice así: allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Pero ya vimos también, cuando habla aquí de la venida del Señor, no solo es la esperanza en que Él venga, sino también que nuestro sufrimiento acá tiene un término. No es eterno el sufrimiento. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. No se quejen unos contra otros. La queja evidencia la falta de paciencia en medio de las pruebas. Mírenlo así. Si hay quejas, significa o es evidencia de que uno no tiene o no ha tenido paciencia para soportar. Deben confiar que Dios hará justicia y no son ustedes los que deben buscar la justicia por su mano. Primera Pedro 4:19 dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, y aquí es bien importante eso, hay sufrimientos causados por nuestros delitos y pecados. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de un sufrimiento que agrada a Dios, o sea, un sufrimiento totalmente injusto, injustificado en contra nuestra. Sigan haciendo lo correcto, y aquí lo evidencia este mismo texto. Sigan haciendo lo correcto, significa que por hacer lo correcto estoy sufriendo. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Qué sigue aquí con este texto? No se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Otras versiones dicen para que no sean condenados, porque el único que realmente puede juzgar y puede condenar es Dios. No lo hagan ustedes. Cuando ustedes se quejan, están emitiendo juicio. No lo hagan. No se dejen engañar, dice Gálatas 6:7. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y aquí es un mensaje para todos aquellos que, sabiendo que están haciendo algo malo, que están abusando de otros, que están dañando a otros, afectando a otros, usando su poder, su autoridad, su dinero, deben saber, lo que uno siembra, uno lo cosecha. La misma agricultura lo enseña y ya Santiago lo ha tocado varias veces. No podemos esperar uvas de una higuera. No, no se puede. ¿Qué puede esperar uno en cada caso? El fruto de acuerdo a la semilla que sembró. Lo mismo es con nuestras acciones. Si yo soy ingrato, cruel, despiadado con otros, ¿qué debo esperar hacia mí? Que llegue el momento en que alguien más que no soy yo, porque yo no quise reconocer para parar, alguien sea conmigo cruel y despiadado. Así es. Todos, de una u otra manera, recibimos consecuencias de lo que hacemos. Ya el juez está a las puertas. El juez. Cristo ha sido constituido por Dios el Padre como el juez, no hay otro. Ese puesto lo ocupa solo una persona, Cristo. Además, el Padre no juzga a nadie, dijo Jesús, en vida, sino que le ha dado al Hijo, y ya está hablando en tercera persona de Él mismo, le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. No lo hagamos nosotros, que Él lo haga.
Él no se va a equivocar, nosotros nos podemos equivocar. Y dice, ya el juez está a las puertas. Su venida es inminente. Y ya vimos ya en un estudio anterior que la palabra inminente tiene varios sentidos. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el momento. Nadie sabe cuándo va a venir esa justicia implacable, esas consecuencias implacables de parte del juez sobre cada quien. Si alguien construye sobre este fundamento, dice 1 Corintios 3, 12 y 13, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, ¿de qué fundamento está hablando? De que lo que nosotros hacemos ya como salvos sobre el fundamento de Jesucristo. Está hablando de nuestra vida como creyentes, nuestras acciones como creyentes. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Por eso decimos, todo tiene consecuencias. Algunos van a ver las consecuencias en esta vida, otros en el tribunal de Cristo, pero finalmente hay consecuencias de acciones hechas con inmadurez, con torpeza, mientras éramos ya creyentes y salvos, y sobre nosotros había una expectativa que nosotros no cumplimos. Hay consecuencias. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo ustedes. Y además vean que no son los únicos en la historia. En la historia hay muchos justos que han sufrido, no solo ustedes. Su sufrimiento es fuerte, sí, lo entiendo. Los ricos los están afectando, sí, lo entiendo, pero no son los únicos que han sufrido. Y yo podría decir en este momento a los creyentes que están oyendo esta plática y que están sintiendo que están sufriendo, no son los únicos que están sufriendo. Alrededor del mundo hay otros que están sufriendo cosas iguales o peores que las nuestras. Y el mandato para ellos y para nosotros es: aguanten, tengan paciencia, Dios hará justicia. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Dice en 1 Pedro 4:12. No se extrañen. Dios no prometió para sus hijos, para los salvos, que no iban a sufrir. Por el contrario, Él lo dijo abierta y claramente: vamos a sufrir. Los profetas, y cuando habla de los profetas está recordando Santiago porque lo conocían, habían leído suficiente de él, los que estaban leyendo, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Cuánto sufrieron ellos? Elías llegó al momento de sentirse tan angustiado, tan solitario, después de ser perseguido por Acab y su mujer Jezabel. Él sentía morir y decía: mira, Dios, solo yo he quedado. Ya todos, mataron a todos, solo yo he quedado. ¿Y qué le dice el Señor? Te equivocas, no eres el único. Hay 7,000 que, igual que tú, no han doblado rodillas y que han tenido que sufrir al no doblar rodillas, privaciones, persecución. No eres el único, otros han tenido que sufrir. Ese solo es el caso de Elías, pero si leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿cuánto no sufrieron ellos? A pesar de que toda su vida la dedicaron a advertir a un pueblo rebelde que iba a venir juicio si no cambiaban, y no hicieron caso. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice este texto de Apocalipsis 2:10. He tomado solo una parte, que es la parte esencial de este versículo que tiene relación con lo que estamos viendo. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta el final, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa esperanza tenemos todos.
Seamos fieles, aguantemos. Ánimo, ánimo. ¿Es difícil tu prueba? Sí, es difícil, pero puedes salir adelante. Dios te está ayudando. Dios te ha dado su espíritu, no estás solito. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y aquí ya está hablando de pasado. Sufrieron, ellos ya pasaron por eso. Se terminó para ellos el sufrimiento. Igual se va a terminar para ti. Y habla aquí cuando dice bienaventurados, 3 veces dichosos, súper dichosos, los que nos dejaron testimonio, sufrieron y algunos de ellos murieron bajo persecución. Y aún así se les considera dichosos. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar galardones por el esfuerzo, por el sufrimiento y por la paciencia que tuvieron. Jesús lo advierte con anticipación a todos sus seguidores. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, y aquí está advirtiendo anticipadamente Jesús de todo esto que nos toca sufrir, de todo lo que a la humanidad le falta sufrir. A veces nos asustamos, nos escandalizamos, nos preocupamos por el avance en las agendas de grupos que no aman a Cristo, que buscan la perversión. Avanzan, sus agendas avanzan dentro de los países, dentro de las legislaciones. Tranquilos, pueden avanzar todo lo que quieran, pueden convertir al mundo en una Sodoma y Gomorra, que siempre va a haber personas leales a Dios. Nadie, por más que transformen todo el mundo, tiene jurisdicción para cambiar una decisión que he tomado en mi corazón y de ser fiel a Dios. Nadie la puede cambiar. Por supuesto, cada vez las cosas van a ser más difíciles, más dificultad para ser un creyente leal al Señor que da testimonio público. Más difícil, pero no es imposible. Y al final, ¿qué es lo peor que pueden hacer contra nosotros? Quitarnos la vida. Si nos quitan la vida, inmediatamente estamos con nuestro Señor. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Qué quiere decir eso? No estoy sufriendo por hacer algo malo, por hacer el bien estoy sufriendo. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Miren cómo lo que habla Santiago, medio hermano de Jesús, toma mucho de las enseñanzas de Jesús. Es el legado que dio Jesús a todos los que le siguieron y a los que vinieron después, como es el caso de Santiago. Ellos alimentaron sus mensajes, sus enseñanzas con casi que las mismas palabras de Jesús. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Quién dijo esto? Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cristo no nos ofrece una burbuja protectora. Si predicadores o teólogos te enseñan que si tú eres ya un creyente y eres hijo del rey, estás protegido y nada te puede hacer sufrir, están equivocándose. Lamentablemente no están interpretando correctamente la palabra de Dios. Jesús lo dijo, más claro no puede estar ahí. Van a sufrir, pero tranquilos. No es que yo les vaya a quitar el sufrimiento, les voy a dar lo que necesitan para sobrellevar con gozo ese sufrimiento y terminar bien. La vida cristiana no se trata solo de empezar bien, se trata de terminar bien. Yo puedo empezar muy bien mi vida cristiana con mucha alegría, mucha euforia, mucho gozo, pero si no cuido yo mi vida cristiana, finalmente yo puedo terminar mal. ¿Sí sería un creyente salvo? Sí, perfectamente, pero con mal testimonio y mal. ¿Qué ejemplos tenemos de personas que empezaron bien y terminaron mal? Pues una muy ejemplar es Salomón. Empezó muy bien,
pidiendo al Señor nada más que sabiduría. Y el Señor le otorgó todo lo demás por añadidura. Pero él lo que estaba pidiendo era, dame sabiduría para gobernar. Pero ¿cómo terminó? Muy frustrado, dando un mal ejemplo, lleno de intrigas en su propia casa por la cantidad de mujeres que tomó por esposas, por concubinas. No terminó bien, aceptando sacrificios en lugares altos, cosas que no le agradaban a Dios. Él las permitió, las toleró. ¿Por qué? Porque las mujeres que él tomó como mujeres suyas traían todo ese contexto y él lo toleró, a pesar de ser el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Eso nos enseña también que la sabiduría, el conocimiento, no es garantía que nosotros terminemos bien la carrera, la jornada. Han oído de la paciencia de Job. Han oído. Y aquí lo que está diciendo es, han leído toda su vida en la Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo. Toda su vida han leído en la Tanaj acerca de Job. ¿Y dónde encontraban eso? Dentro de los libros poéticos del Ketubim. Es una de las secciones de la Tanaj. Los judíos lo conocían muy bien. Para nosotros, esta Tanaj es el Antiguo Testamento exactamente. Los mismos libros del Antiguo Testamento nuestro son los que contenía la Tanaj. Entonces está diciendo Santiago, ustedes conocen bien esto. Y el judío no solo conocía bien esos textos, sino que los memorizaba. La paciencia de Job. ¿Qué tipo de paciencia o paciencia en qué? En la prueba que se le vino. Una prueba de aflicción intensa, repentina, progresivamente peor e inesperada. Y desde el punto de vista de Job, totalmente injustificada, injusta, al punto que él llegó a reclamarle a Dios en su desesperación, rascándose el cuerpo con un pedazo de teja. A ese grado de desesperación llegó, que llegó a reclamarle a Dios y a maldecir incluso el día que nació. Su misma mujer, su misma esposa le dijo, maldice a tu Dios. Él no llegó a maldecir a Dios, pero le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ya que acabe esto, te miro en una situación tan lamentable que lo que más te convendría es morirte. Pero has sido fiel a tu Dios y mira lo que te ha dado. La mujer no resultó en este momento una ayuda muy idónea para dar un consejo. Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, a pesar de los reclamos que él tuvo contra Dios y que Dios lo confrontó en varios capítulos, interpelándolo para hacerle ver que estaba él queriendo tomar una posición que no le correspondía. Él era una creación de Dios, era un subordinado de Dios, que estaba reclamando aparentemente como un error de Dios en lo que le estaba pasando. Sin embargo, Job siempre reconoció la soberanía de Dios. El propósito de toda prueba, según Santiago, es madurar. Madurar. Ese es el propósito de toda prueba. ¿Cómo podemos ver que la prueba que tuvo Job, tan difícil, tenía propósito? Por esto mismo que él mismo revela al final de este libro. En Job 42:5 dice en la traducción en lenguaje actual, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. De eso se trata la madurez espiritual. Llegar a conocer de una manera personal a Dios de tal manera que somos capaces, después de la prueba, de decir, antes no te conocía muy bien, Señor. Antes no había entendido tu fidelidad, tu provisión tan puntual, tu cuidado a pesar de todo. Pero ahora, después de la prueba,
y viendo que he sobrevivido la prueba con tu ayuda y que no solo he salido de la prueba, he salido victorioso de la prueba, más maduro, podemos decir como Job, ahora te conozco mejor, Señor, te conozco mejor. Ya no soy el mismo que al inicio de la prueba, soy diferente. Y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El resultado del proceder del Señor. El Señor permitió que Satanás despojara de todo a Job. Lo permitió. A petición de Satanás. Dios sabía perfectamente que Satanás no tenía más autoridad que la que él le permitiera tener. Satanás tenía límites y sigue teniendo límites. No es superior a Dios. Por eso, tampoco conviene que nosotros le demos más capacidad a Satanás de lo que realmente tiene. Él tiene capacidad limitada. Es poderoso, pero no es todopoderoso. No es superior a nuestro Dios, a nuestro Padre. No es superior. De la misma manera, los ricos injustos los están afligiendo a ustedes. Dios va a proceder. Ustedes van a ver la compasión y la misericordia de Dios. Y parece que nadie los pudiera detener a estos ricos injustos. Que nadie los puede llevar a la justicia. Como que estuvieran inmunes. Pero no es así. Tengan paciencia. Dios tiene la última palabra. Dios es compasivo, es muy compasivo y misericordioso. No abandonó a Job y tampoco los abandonará a ustedes. No nos abandonará en ningún momento en medio de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, de nuestro dolor, de nuestro llanto, de nuestro sufrimiento. No nos va a abandonar. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira. Cuando cometemos errores es lento para la ira y en medio de nuestras pruebas es grande en amor. Salmo 103, 8. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando. ¿A favor de quiénes está hablando? De nosotros, sus hijos. De nosotros está hablando. Para que nosotros nos fortalezcamos en Él. Miren qué dice este texto tan precioso de Habacuc 3, 17 al 19. Y tiene que ver con esa esperanza de los agricultores, justo con los temas que está usando Santiago como ejemplo. Aunque las higueras no florezcan. ¿Por qué es una tragedia que una higuera no florezca? Porque si no hay flor, no hay fruto. Y si no hay fruto, lo que viene es una calamidad económica para el que se dedica, por ejemplo, a sembrar y a cultivar y a cosechar higos. Que toda su plantación no haya florecido es una tragedia económica y va a venir mucho sufrimiento, mucha escasez, muchas limitaciones, mucha hambre, muerte. ¿Por qué? Porque las higueras no florecieron y no dan fruto. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, miren, si fueras un granjero, un agricultor, un ganadero, todo esto que está hablando acá es una tragedia enorme. Y dice, aunque esa tragedia se nos venga encima, aún así me alegraré en el Señor. Y esta alegría no es para estar brincando y sonriente. No, aquí lo que está hablando, como dice el siguiente pasaje, me gozaré en el Dios de mi salvación. Está hablando de sentir esa
paz profunda en el corazón, sabiendo de que todo entre Dios y yo está bien. Entonces, si yo estoy bien con el Señor en todo sentido y viene todo esto, mi Señor que me ama profundamente y que vive en mi corazón, Él se encargará que de alguna manera que yo no sé ni entiendo en este momento, Él va a hacer que esa prueba tan grande obre a mi favor. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Bello este texto de Habacuc 3:17 al 19. Y sobre todo, hermanos míos, y aquí ya estamos cerrando, y por sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Este es un tema, como epílogo, es un tema breve, diferente al tema de la paciencia, pero era importante también que lo tocara Santiago, y lo agrega, toma solo un versículo, el tocar este tema. No juren, porque el jurar solo evidencia esa costumbre generalizada de mentir. ¿Por qué una persona necesita jurar? Porque no le creen. ¿Y por qué no le creen? Porque la mayoría de personas mienten. Y peor aún, si el que miente constantemente eres tú, con razón necesitas jurar, porque no te creen. Si fuéramos veraces, no tendríamos la necesidad, entre comillas, de jurar. Y dice acá, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, por nada, por nada. Y aquí nuevamente Santiago está tomando palabras de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5, 33 al 37? Dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y Jesús amplió mucho más, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Lo que está diciendo Jesús acá, tú no tienes control de nada. ¿Por qué estás usando cosas sobre las que no tienes ningún control, ni jurisdicción, ni autoridad para jurar en nombre de ellas? No puedes agregar ni siquiera una hora al término de tus días, dijo Jesús en el Sermón del Monte, en este mismo sermón de donde está tomado este pasaje. Si no puedes agregar ni una sola hora al término de tus días, menos puedes estar jurando por cosas que ni controlas. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Mejor que jurar sería cumplir siempre lo que prometemos. Así les creerán cuando digan, ofrezcan o prometan algo, si ustedes siempre han cumplido. Pero eso solo se puede lograr si siempre dicen la verdad. Entonces su reputación los va a preceder y les creerán. La ley permitía jurar únicamente en el nombre de Dios. La ley no impedía que uno pudiera jurar, pero solo se podía jurar en el nombre de Dios. Y más valía que uno cumpliera ese juramento. Mateo 5, 33, 37, continuando, dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que jurarás, cumplirás tus juramentos al Señor. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de eso procede del mal. Hablen la verdad, que sean creíbles sus palabras. Eso decía Jesús y lo repite Santiago en esta fracción de enseñanza que dura solamente un versículo acerca de no jurar. El tema general de la carta, ya lo hemos visto, ya lo saben de memoria, que la carta completa se podría resumir en una frase muy corta. Si dices que eres salvo, si dices que eres cristiano,
que eres un creyente en Cristo Jesús, entonces demuéstralo con tus hechos. Y el tema de esta sección es, ¿he aprendido a ser paciente con los demás como Dios es paciente conmigo? Si sí aprendiste a ser paciente con los demás porque reconoces que tú mismo eres objeto de la paciencia cotidiana de Dios, entonces ánimo, vas bien, sigue adelante, vas madurando, poco a poco vas madurando. Pero si no has aprendido a ser paciente con otros, es porque te estás creyendo superior, es porque estás creyendo que tú no cometes errores. Pero pide la sabiduría a Dios para que puedas entender que tu vida depende de la paciencia y de la misericordia de Dios. Si no, hace rato que habríamos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Dios tiene paciencia de nosotros, por eso es que seguimos adelante. Entonces serás paciente. Dios te puede ayudar. Para concluir, podemos decir que la paciencia es la virtud clave para llegar a la madurez espiritual. Así empezó la carta de Santiago y así ya va terminando la carta de Santiago, tocando el mismo tema. Paciencia, paciencia. Es una virtud que solo se puede tener de la manera que Dios quiere por medio del Espíritu Santo. Muchos pueden tener paciencia sin conocer a Dios, pueden tener paciencia, pero es una paciencia que tiene límites, es una paciencia que exige reciprocidad y si no se acaba la paciencia. Ese tipo de paciencia que vemos en el mundo no es de la que está hablando Dios por medio de Santiago en esta carta. Es una paciencia diferente, es una paciencia a pesar de, a prueba de todo, inquebrantable, que me hace tener gozo en medio de la prueba más difícil. Para practicar la paciencia debes estar dispuesto a perdonar, debes ser consciente que todos necesitamos del perdón de Dios, debes estar en paz sabiendo que Dios tiene el control de todo, debes tener la certeza que el sufrimiento aquí, en este mundo, es temporal y que pronto vendrá Jesucristo a imponer orden en medio de este gran caos. Vendrá a dar a cada cual con rectitud lo que en justicia merece. El que es paciente sabe que mientras esté aquí, tiene una misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión? Modelar a Cristo delante de los que no le conocen. La misión de ser la sal, la luz y el aroma de Cristo. Esa misión es la que tenemos. Y mientras tanto dure nuestra vida y tengamos sufrimiento acá, estemos tranquilos. Dios conoce tu necesidad. Que el Señor nos bendiga. Señor, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque podemos leerla y gracias porque tu palabra trae un bálsamo de alivio a nuestra vida en medio de las pruebas que nos están tocando vivir. Pruebas económicas, de salud, en el hogar, de relación, pruebas de todo tipo, pero pruebas en las que tú nos ayudas a salir victoriosos, con la paciencia que necesitamos para llegar a madurez. Gracias, Señor, porque tu palabra llega hondo a nuestro corazón, a nuestra mente y nos mueve a practicarla de inmediato. Gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén.